gusto poderle saludar. Gracias, igualmente, licenciada. Qué bueno poderles saludar. Por ahí los voy a estar molestando que activen sus cámaras en los que pueda verlos, porque ya sobrepasamos los 200. Quiere decir que son bastantes ustedes en la A. Dios mío. Hoy sí, licenciada. Uy, sí. Como 260, dice. Ay, no me haga ese favor, de verdad. Y ya no había cupo. Santo Dios. Vaya, entonces tienen que ponerse las pilas para ingresar ustedes siempre. Ya tienen su chat en WhatsApp, por favorcito, un nombre y un apellido que los identifique. ¿Por qué y para qué? Hola, Diego, ¿qué anda haciendo ahí? Me perdí. Chicas, Diego, qué bueno verlo. Pásale. Bienvenido, va a estar con nosotros. Aquí nuevamente. Sí, eso veo. Qué bueno. Pues por ahí les decía que en su chat de WhatsApp se deben de, por ahí se los van a enviar, se deben de identificar con un nombre y un apellido. No es para controlar qué escriben o qué no escriben. No, conmigo no tengan pena, que son relaciones de confianza como lo establece el derecho mercantil. Ya está por ahí alguien que lo pedía. Entonces, en esa relación de confianza, ¿para qué necesitamos su nombre y su apellido? Pues es en beneficio de ustedes. Es para atenderlos más rápido, hacer esa comunicación directa. A veces ustedes se comunican en el chat, pero su situación es personal. Entonces, para tratarlos de esa manera, es ese el afán de que necesitamos de que ustedes estén identificados. Entonces, eso es en principio importante. Les decía si pueden activar sus cámaras, porque por ahí voy a estar viendo a ver si ya por ahí van a tener alguna ley. Vamos a necesitar hoy su constitución, su código de comercio. Como ya ganaron mercantil 2, entonces si mercantil 1, entonces sí tienen. Entonces, tenemos ahí que pueden ingresar a Classroom. Por ahí vamos. Melissa, si quiere, me imagino de qué me quiere hablar. Entonces nos comunicamos al final. Oye. Gracias, Lisa. Así de último, yo le hablo de su situación. No se me ha olvidado. Gracias. Pero Sí. no he tenido elementos para podérselo resolver, ¿verdad? Entonces, les decía, bueno, ¿y usted qué hizo, Melissa? ¿Se asignó a la A? ¿O cómo hizo para ingresar? Sí, Lisa, estoy asignada a la A. Ah, bueno. Eso me preocupa un poco. Sí, a mí también, porque ahí vamos a platicar. Bueno. Ok. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hay un nombre y un apellido en el chat. ¿Por qué? Porque entonces inmediatamente uno los ubica y ubica cuál es su situación o qué es lo que están queriendo ustedes comunicar. En cambio, un número no le dice a uno mucho, ¿verdad? Y de aquí que ustedes se comunicaron en un mensaje hace 15 días y que uno los vuelva a ubicar, no se puede. Y no se puede porque uno recibe N cantidad de mensajes de tanto estudiante. Miren, solo por hoy ya vamos 221. Imagínense cuántos seremos. Entonces, vean, es muy, muy importante eso de tener su nombre y su apellido. Segundo, ustedes, les decía, van a utilizar su código de comercio, su constitución por hoy, pero también van a haber otras leyes conexas que ustedes van a poder utilizar, ¿verdad? Que de día a día vamos a estar viendo. Y para ver cuáles también van a utilizar y cuál bibliografía van a utilizar, los invito a que ustedes vayan a Classroom ahora, que vayan a Classroom y que tomen su programa.
¿Por qué? Porque ahí está la hoja de ruta que nos va a indicar por dónde tenemos que caminar este semestre. Quiero advertir la reflexión de que ustedes tomen conciencia de que ya están en el 10º semestre. Entonces, como dicen ustedes, yo no sé si ya les cayó el 20 de que están en el 10º semestre. Eso es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué razón? Porque ahorita todos llevan la misma nota. Vean lo que llevan 100 o vean lo que llevan 0. Las dos equivalen a lo mismo. ¿Por qué? Los que empiecen de 0 van a ir haciendo su nota en el camino. Y al final hacen 30, hacen 40, hacen 70, hacen más. O tienen 100 y le van restando lo que perdieron en el primer parcial, lo que perdieron en el segundo y lo que perdieron en el tercero. No se preocupen hasta el final, es 10º semestre. Entonces deben de estar bien ocupados. Yo sé que no es fácil ser trabajador que estudia, que es la mayoría de la jornada nocturna. Pero si nosotros hemos podido salir, quiere decir que los demás pueden hacerlo. Ustedes pueden hacerlo, pero obviamente el esfuerzo es mayor. Entonces, vean ustedes, ¿por qué les digo? Deben saber seguir instrucciones desde el primer día, porque cuando no siguen instrucciones, vienen problemas. Y algunos todavía se pueden resolver y otros ya no se pueden resolver. Entonces, si ya no se pueden resolver, la solución es una retrasada, otra retrasada, escuela de vacaciones o repetición del curso. Entonces, nadie quiere eso. Nadie. Pero si no sabemos seguir instrucciones, entonces sí tenemos esos problemas. Les decía hoy, ustedes toman su programa de estudios, vean qué es Derecho Mercantil 3. Para poder ustedes estar inscritos y asignados en Derecho Mercantil 3, debieron haber aprobado porque es prerequisito, léanlo ahí en su programa. El curso Derecho Mercantil 3, el código 246. 10º semestre y prerequisito Derecho Mercantil 2. Nadie que no haya aprobado Derecho Mercantil 2 debe cursar Derecho Mercantil 3. Y no es porque nosotros no querramos, sino porque es prerequisito. Es prerequisito. Y entonces le va a venir a votar, si usted tiene zonas, las zonas, ¿verdad? Y si tiene otros cursos, a lo mejor se va a ir a otros. Entonces, para que no les ocurra eso, deben de ser cuidadosos. Deben de llevar un orden y seguir instrucciones. Ya teniendo ustedes su programa de Derecho Mercantil 3, voy a molestar ahí a alguien que nos lea el primer objetivo que tenemos. Objetivo 1, analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles. Muy bien, gracias. Vamos a aprender a analizar elementos esenciales y generales de contratos mercantiles. ¿Por qué vamos a aprender a analizar estos contenidos generales y especiales de la contratación? Porque vamos a aprender contratación. Vamos a analizar. Vean, solo les voy a mencionar un contrato que ustedes ya conocen. Un contrato que ustedes agotaron en civil, pero que tenemos que aprender por qué aparece también en mercantil y qué lo hace diferente para que sea materia de civil y en otro momento sea materia de mercantil. Si yo les digo a ustedes compraventa, ¿conocen ese contrato ustedes? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Qué podrían decir del contrato de compraventa?
Licenciada, es un contrato en donde, bueno, hay dos o más personas. Una persona entrega algo, un bien, y la otra persona lo compra pagando. Paga un precio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos compraventa, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere decirnos o si José Manuel quiere hacerlo? Tiene características, dice Yemil. Tiene características, las vamos a ir a aprender características también en mercantil. Yemili ya lo sabe de civil, pero llevemos eso a mercantil. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia de un contrato de compraventa que sea civil con un contrato de compraventa que sea mercantil? ¿Cuál podría ser la diferencia? Eso es analizar, eso es pensar el derecho. Dicta el tipo de negocio. El tipo de negocio. Ligda, el comerciante y o que sean comerciantes los dos. Que haya comerciante. Que haya comerciante, Víctor Alejandro, ¿verdad? Que haya comerciante. Muy bien, por ahí lo vamos a ver adelante. ¿Cuándo un contrato es estrictamente civil? Eso sí ya me lo pueden decir porque ya ganaron civil 4 y si no los vamos a regresar. ¿Cuándo un contrato es civil? Cuando se hace entre particulares. Cuando los negocios jurídicos se realizan entre particulares. Muy bien, Sergio. Ahí son, muy bien, Mónica. Ahí son civiles los contratos. Pero con uno solo de los participantes, de los comparecientes, de los otorgantes en la contratación, porque también ya ganaron notariado 1, 2 y 3, ya saben eso. El contrato es mercantil. Con uno solo de los que participan en ese contrato, sea comerciante, el contrato será mercantil. Es decir, contratos mercantiles, como ya nos decían ustedes, los que se realizan entre comerciantes y comerciantes. Contratos mercantiles, los que se realizan entre comerciantes y particulares. Y contratos que se realizan entre particulares son contratos civiles. Y entonces ahí estamos. Entonces vean ustedes. Tenemos ahí nuestro primer objetivo que es analizar. Es lo que estamos haciendo ahora, pero ustedes lo van a hacer a lo largo del curso. ¿Por qué razón? Porque los objetivos los van a lograr ustedes. Claro está, con nuestro acompañamiento. Ya no necesito presentarme, yo creo, porque yo veo que aquí hay muchos de la sección anterior. Entonces, soy Eloísa Mazariegos Herrera. Voy a estar con ustedes a lo largo del curso de Derecho Mercantil 2, 3, si Dios quiere. Y nos va a estar auxiliando ahí a todos el licenciado Felipe Viatoro. Entonces, él anda por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes. Ya les digo, necesitamos y queremos y ustedes necesitan y más quieren que los atendamos. Y con mucho gusto. Pero para eso, en principio, ustedes deben de estar atentos. Mire la primera desatención que ustedes tienen y no se los digo a los que están ahora aquí. Cuando terminamos la sesión, se queda un grupo de estudiantes que se conectaron, pero nunca estuvieron. Tal es el punto que no estuvieron, que no se enteraron que la sesión de clase ya terminó, ¿verdad? Y a veces uno ingresa a las 11 de la noche otra vez y a veces ahí están, ¿verdad? Entonces, es una pena que eso se dé, es verdad.
Nada de que riéndonos y llorando otros, no, es verdad. Entonces, para que eso no se dé, y entonces ustedes ya vieron, ya les di el chivo, cómo los controlamos. Aparte, pues lo digital nos da a nosotros asistencia, esa es otra buena forma. Miren qué bárbaros son ustedes. Dicen que lloran, pero solo al final, antes no. Entonces, ahí tenemos. Diga, ¿Sí? Sí, Diego. solo que ahora para que les entregue las notas va a costar un poquito más por la cantidad que somos. Ay, mire todos los que son, y viera que nosotros leemos absolutamente todos los exámenes. No leemos los que no se pueden abrir, y oigan lo que les estoy diciendo. Los que no podemos abrir archivos, si nos aparece ahí que no adjuntaron archivos, son los que ustedes usualmente envían en Drive. No usen Drive. A veces tienen mucho contenido ahí. Está saturado y está pesado. No llega nunca. Entonces no les van a aparecer archivos. Ahora la pregunta es si ustedes tienen ese problema, porque sí se ha dado, ¿qué les podemos calificar? ¿Qué calificarían ustedes en el caso que ustedes fueran nosotros? Nada. No se puede. Si ahí dice que no adjuntó archivos, yo no puedo hacer nada con eso. Entonces, esa es una observación que les hago, ¿verdad? Otra es de que deben de estar conectados, pero estar presentes. Porque si no, vamos a encontrar que nunca estuvieron en clase o alguna vez estuvieron. Entonces, no podemos apoyarlos. Sí, Sandra, usted quería decir algo. Sandra Yanet. ¿Y qué pasó con su audio? Pero sí quiere decirnos algo. Va, entonces anótelo en el chat. Y por ahí lo vamos a leer. Les decía que entonces vamos a poder analizar. Alguien que no está en clase, ¿qué va a analizar? Solo va a preguntar qué vieron, qué dijo la licenciada, o como colocan en el chat, la licenciada ya habló. Miren qué tranquilidad les dio que yo hablé, ¿verdad? Porque dice uno, ya estoy en 10º semestre, tengo maestro del curso, entonces ya voy bastante bien, ¿verdad? Pero no siempre es que usted lo va a enviar ahí, Sandra, o aparte de eso, tiene que verificar que efectivamente usted envió sus archivos, porque le aparece. Entonces, si usted no los envió, si ahí cuando usted lo abre dice que usted lee que no hay archivos adjuntos, eso le indica a usted que lo mismo me llegó, ¿verdad? No hay archivos adjuntos. Entonces, para eso es que se les pide. Otra cosa importante que se me escapaba y se me escapó en la sesión anterior. Sí, Sandra, es la única manera que usted tiene de estar segura que nosotros recibimos su examen. No usen aplicaciones para responder su examen. Nada más erróneo que eso. Miren, yo no estoy en contra de la virtualidad ni la digitalización del conocimiento. Pero ustedes muy topados se están mandando que Alexia les haga todo. Y resulta que Alexa lo que puede hacer es lo simple que usted le pide. Entonces ella medio le va a dar respuestas, ¿verdad? Alexa es de inteligencia artificial, ¿verdad? Por mencionar un robot. Pero si ustedes realizan así sus exámenes, lo más seguro es que no van a llegar a zona mínima. Ya tenemos experiencia con eso. Entonces, y luego
no llegué a zona mínima y estoy molesto porque no llegué a zona mínima. Pero ¿qué pasa? Que usted ni hizo el examen, hasta mucho se le colocó porque usted no trabajó su examen. Y viene la paradoja. Los exámenes eran virtuales. Entiendo que se tiene la idea de que fueran presenciales. Con esta cantidad de estudiantes va a ser difícil, pero igualmente se tiene en perspectiva. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es que en clases y exámenes virtuales tenemos todo a la mano. Pues miren, yo aquí tengo mi programa, por aquí tengo mi código, aquí tengo la doctrina y aquí tengo de todo. Y usted también lo tiene en su casa. Diego se levantó y fue a traer un código, por ejemplo, o su constitución, algo así. Entonces tenemos al alcance todo. Entonces lo más seguro es que lo vamos a consultar. Dice que en arcas abiertas hasta el justo peca. Entonces ahí copiamos. Y se conocen los exámenes porque van ahí copiando y de repente no les da tiempo y no llegan a la respuesta. Porque copiaron todo. ¿Y por qué copiaron todo? Porque no estudiaron. Es simple como eso. Entonces, para que eso no nos pase, ¿y por qué lo malo? Sí, por ahí ya pedimos el programa, Mili, y ahorita les explico esa parte. Entonces, porque el examen técnico profesional, que primero Dios, el otro año, en este tiempo, ya estén ustedes en su segunda fase, es presencial. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es presencial. Y luego de presencial, leyes en soporte papel. Entonces, ustedes tienen que prepararse muy bien. Vayamos y estamos analizando el derecho, porque es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos un segundo objetivo, que es diferenciar. Entonces, la actividad diferenciadora la estamos haciendo ahora y la haremos a lo largo del curso. ¿Cuándo un contrato es civil? Ya me dijeron. ¿Cuándo es mercantil? Ya nos decían. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene la actividad diferenciadora en cuanto a contratos mercantiles de civiles, en cuanto a contratos típicos de contratos atípicos. Hay contratos típicos que son los que están regulados en las leyes, no solo en el Código de Comercio, hay leyes conexas mercantiles o mercantiles conexas. Entonces vamos a hacer la diferencia de los contratos que están en el área mercantil y los contratos del área civil. Actividad diferenciadora. Contratos que nacen de las leyes típicos mercantiles y contratos que nacen de la necesidad social, contratos atípicos. Entonces ahí logramos otro objetivo. También es importante conocer, por ahí le voy a dar la palabra a Guillermo, por qué es importante usar los contratos mercantiles típicos y atípicos. Entonces, eso también es un objetivo, que usted aprenda por qué es importante, por ejemplo, en la ley de propiedad industrial, el contrato de licencia de uso de marca. Porque vamos a usar marcas para un producto y eso lo llevaremos al mercado. Por eso es importante. Pero ¿por qué es importante la contratación atípica? Las franquicias. Yo pienso en franquicias, sí, Mónica. Y veo McDonald's, y veo Pollo Campero, y veo Burger King, y veo Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken, y Sherwin-Williams Pinturas, y todo eso es franquiciado. Entonces, todo eso son contratos atípicos de franquicia. Entonces, por eso usted va a Disney y compra una hamburguesa muy parecida a la que va a comprar en Guatemala en McDonald's, porque es franquicia de McDonald's. Y la casa matriz, la sede
principal de McDonald's está en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces yo voy entendiendo eso. Por eso es importante que yo aprenda eso, porque yo aspiro a que toda esa gente sean mis clientes, ¿verdad? Entonces hay que apuntarle al cielo para pegarle a las estrellas, ¿verdad? Entonces hay que tener ese conocimiento, por eso es necesario, ¿ya vieron, Elizabeth? Es necesario ese aprendizaje. A ver, Guillermo Manuel, ¿qué nos quería decir? Buenas noches, licenciada. Hola, hola, bienvenido. Gusto saludarla nuevamente. Igualmente. Solo es nada más una observación para los compañeros, licenciada, respecto a lo que usted dijo de colocar el nombre y el apellido. Es en el perfil de WhatsApp, compañeros. Sí, en WhatsApp. WhatsApp, en el perfil de cada uno, ¿verdad? Ahorita no ponerlo en el grupo Sí. como tal, sino que en el No, es en WhatsApp, para que cuando ustedes interactúen ahí y tienen dudas, sabemos quién tiene la duda. Okay, porque gracias. a veces las inquietudes o las dudas o los problemas, porque también somos seres humanos, también tenemos problemas, son personales. Entonces, yo necesito comunicar un problema que tengo de inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un chivo para que digan no puedo, pero es solo de repente. No puedo ingresar porque la energía eléctrica se fue en mi casa, ¿verdad? Ah, bueno, ese es un problema personal porque no se fue en toda la ciudad ni en todo el país. Entonces, eso lo tratamos a nivel personal. Pero eso se lo digo yo a Diego, a Héctor, a Juan Carlos, por ejemplo, a Guillermo, porque es a ellos que les surgió ese problema, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Pero es en WhatsApp. Tiene razón, Guillermo, en el perfil de cada uno. Tenemos, les decía, por el otro lado, que si bien es cierto conocer esa importancia de hacer uso de contratos mercantiles, nos lleva al aprendizaje, pero también nos lleva a poder explicarlos. Y usted lo va a explicar ahora en un examen parcial o en un examen final o en una pregunta de sesión de clase, pero en su vida profesional se lo va a estar explicando a sus clientes. Y ahí usted no se puede equivocar. Los casos concretos se los va a explicar al juez. Y ahí no se puede equivocar. Ahí usted los tiene que convencer de que lo que usted está diciendo así es. Si no, va a perder clientes y peor que eso, ¿verdad? Va a perder mucho dinero. A veces les va a resultar usted pagando a los clientes, ¿verdad? Por sus errores. Entonces, para que eso no pase, hay que aprender bien aquí. Ese es el secreto, ¿verdad? Entonces, explicar y aplicar a casos concretos estos conocimientos de contratación es muy importante. Y eso tiene que aprender usted. Encontramos que hay cantidad de obligaciones mercantiles, de contratos mercantiles, y tenemos que diferenciarlas de los contratos civiles y de las obligaciones civiles. Usted trae fresco obligaciones civiles, fresco contratos civiles. Pero ahora nos vamos a la parte del derecho mercantil que vamos a estar viendo en el curso de Derecho Mercantil 3. Vamos a estar viendo contratos. Para el primer parcial, contratos. Para el segundo parcial, contratos. Para examen final, contratos. Espero que no lleguen a retrasada, pero contratos. Y si va a repetir el curso, volverá a ver contratos. Entonces, para que eso no pase, mejor ahora, ¿verdad, Elizabeth? Encontramos ahí contratos. Pero a ustedes solo se les va a llorar y asustarse. No, hay que ocuparse. Eso. Entonces, ahí tenemos la contratación. Vamos a dividir en 3 grandes áreas la contratación mercantil. La primera, la tienen ustedes ahí en su programa, alguien que nos ubique. Teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles.
Está ahí en su programa. Váyanse a la primera unidad. Teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. La segunda parte, o sea, la siguiente unidad, vamos a encontrar contratos mercantiles en particular. Y ahí es una lista interminable de contratos mercantiles. Tenemos contratos típicos, tenemos en diferentes leyes contratación. Van a encontrar ustedes contratación en la ley de derecho de autor y derechos conexos para que vayan oyendo y ahí tienen ustedes sus leyes que deben utilizar, las establece el programa. Su ley de propiedad industrial que hacen la propiedad intelectual, la ley de bancos y grupos financieros, la ley del mercado de valores y mercancías. Ahí los contratos también vamos a ver que hay en la ley de protección al consumidor y usuario y otras, ¿verdad? Entonces ahí encontramos leyes mercantiles conexas. ¿Cuál fue el primer cuerpo normativo que yo les mencioné? La Constitución Política de la República. Luego una ley ordinaria, el Código de Comercio de Guatemala, decreto 270. Luego tenemos leyes mercantiles conexas, las que les he ido mencionando, ley de derecho de autor y derechos conexos, ley de propiedad industrial, ley de bancos y grupos financieros, ley de protección al consumidor y usuario, ley del mercado de valores y mercancías, etcétera. Entonces ahí tenemos ese gran, les decía en la segunda parte, ese gran componente de contratos mercantiles en particular. Si hay contratos mercantiles en particular, por ahí voy, Diego. Entonces también tenemos obligaciones mercantiles en particular, porque no son las mismas obligaciones en el contrato de compraventa, por ejemplo, que le es familiar, al contrato de licencia de uso de marca. Son características diferentes, algunas son obligaciones diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un cúmulo de contratos y obligaciones mercantiles. Pero también tenemos otro componente que les decía anteriormente y es el de la tercera unidad, los contratos atípicos. Quiere decir los contratos sin tipo. Son los contratos que no están regulados en ley alguna y nacen como consecuencia de la necesidad social. Entonces, ahí tenemos cubierto nuestro contenido de contratación mercantil. De último, vamos a hacer alusión a algunos procesos, procedimientos en la práctica del derecho procesal civil y mercantil, en donde la ley mandata a dónde nos vamos a ir a tramitar qué juicios cuando veamos que en los casos concretos hay que dirimir situaciones concretas. Sí, Diego, usted quería decir algo. ¿Cuáles son las leyes conexas que vamos a ver ahorita para el primer parcial? Bueno, en principio tenemos el Código de Comercio, que no es conexo. Tenemos el Código Civil, que vamos a hacer aspectos diferenciadores. Les decía, tenemos otras leyes que nos van a ir sirviendo. La ley de derecho de autor y derechos conexos, a lo mejor no sea para el primer parcial o a lo mejor sí. Pero ustedes donde leen bibliografía, está después de la tercera unidad de los contratos atípicos. Ahí tenemos bibliografía. Entonces, dentro de la bibliografía, el contenido legal lo pueden leer,
Yo todavía le agregaría Constitución Política de la República, Código de Comercio, Código Civil, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley de Empresas de Actividad, Ley de Actividad Aseguradora se llama esa. La ley de seguros, ¿verdad? Ley de actividad aseguradora, nos va a servir a lo largo del curso, ley de arbitraje, ley de bancos y grupos financieros, ley del mercado de valores y mercancías, ley de derecho de autor y derechos conexos, ley de propiedad industrial. Ahí estamos, Diego. Eso no lo copien, lo tienen en su programa. Entonces, subrayen ahí en su programa y ustedes ya saben que les va a servir. También está la ley de protección a consumidor y usuario. Esa nos sirve también. Y luego tienen ustedes una bibliografía general que les va a servir para documentar sus contratos, para ampliar su contenido. Y al final vamos a, es importante, hay una bibliografía general, pero también hay una especial. Hay que colocarle atención mayor a la bibliografía especial. Sin embargo, nos vamos a ir de una vez hasta la bibliografía básica. Ubíquense ahí en la bibliografía básica y me cuentan si ya están. Sí, Ligra. Muy bien. En la bibliografía básica tenemos el Derecho Mercantil Guatemalteco en volumen 1, 2 y 3. Entonces, nos va a servir 1, 2 y 3. Pero más nos va a servir 2 y 3. Y mucho más el tomo 3 del doctor René Arturo Villegas Lara. Por el otro lado, tenemos instituciones de derecho mercantil, que también es más ampliado el contenido, del doctor Edmundo Vázquez Martínez. Entonces, esos dos son fundamentales. El primero que les he dicho, para llevar una secuencia de entendimiento de las normas del Código de Comercio. Porque el Código de Comercio es uno de los códigos de mayor avanzada en nuestro ordenamiento jurídico, pero que presenta cierta complejidad, su entendimiento. Entonces, por eso damos esta bibliografía básica, porque nos permite tener un acceso menos complejo, menos difícil, para poder entender el derecho mercantil. A veces el derecho mercantil no nos gusta, pero no nos gusta porque no lo entendemos. No es porque sea feo. Entonces, recuérdense que para tener ese conocimiento, ese acercamiento a las áreas del derecho, pues obviamente se hace a través de acercarse al conocimiento, yendo de lo simple a lo complejo. Nadie se puede enamorar de lo que no conoce. Entonces hay que conocerlo para enamorarse. Ustedes hoy me dirán, pero por las redes sociales, sí. Sí, pero les van a dar un perfil que no es el verdadero. Y a lo mejor ahí sí, los hombres se van a estar enamorando de otros hombres, pero no va a ser de ellos, sino del perfil que les están colocando ahí, o las mujeres de las mujeres, ¿verdad? Y eso no. Entonces, hay que conocer. Y el derecho está en la doctrina. Sí, Byron, pero mientras averigua, usted ya está en eso. Entonces, hay que tener cuidado. Publicidad engañosa se llama en materia de propiedad intelectual. Entonces, encontramos que hay que conocer la doctrina, hay que conocer la legislación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir haciendo a lo largo del curso. Encontramos entonces que nos va a servir de columna vertebral del derecho mercantil, que ustedes ya lo habrán venido viendo, el contenido constitucional. Alguien que por favor nos lea el artículo 42 constitucional. Con gusto, licenciada. Gracias, Lisana.
Derechos de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Muy bien. Como ya está por ahí, Luisana, tal vez nos hace favor el 42, Axel, de leer el 43. Con gusto, licenciada. Artículo 43. Gracias. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muy bien, Luisana, gracias. Por favor, siempre que participen, traten de activar su cámara, si no, no los voy a ver nunca. Encontramos entonces ahí el artículo 42 y el 43 constitucional, que son la columna vertebral del derecho mercantil, es decir, el fundamento constitucional. Sí, porque será presenciales, Alain. Entonces encontramos que tenemos ahí el fundamento constitucional. A ver, alguien que nos diga, ¿cuál es la función de las leyes ordinarias? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se usan? Etcétera. ¿Cuál es la función que tienen? Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada. La función de las leyes ordinarias es regular los vacíos que existen en las leyes guatemaltecas. O sea, si vamos a ver quién ayuda ahí a Sergio. Ampliar los conceptos constitucionales que no están regulados, Licta. Desarrollan la ley constitucional. Ah, bueno. Ahí estamos mejor, Walter Alberto. A ver qué nos dice alguien más que quería participar. Ya Sergio nos dijo algo, ya Walter Alberto nos dijo más. A ver, ¿alguien más? Linda, yo podría decir como concepto tal vez básico, que son las leyes ordinarias las que regulan el diario de vivir de todas las personas, de todo lo que realizamos, todas las actividades y entre sociedad. Bueno, vean ustedes que se les quede para siempre, porque ese es pregunta de privado. Las leyes ordinarias tienen la función de desarrollar los contenidos constitucionales. Esa es la función. Estamos Walter Alberto, Sergio y ¿quién más? Sí, licenciada. Sí, bueno. Licenciada. Las leyes, sí, Diego. El del derecho de autor o inventor es de la propiedad intelectual también, ¿va? Sí. Derecho de autor y derechos conexos es propiedad intelectual. Propiedad industrial viene a integrar propiedad intelectual. Las dos grandes áreas de la propiedad intelectual son derecho de autor y derechos conexos y propiedad industrial. Les decía... Perdón, ¿y la 43, la que regula las sociedades anónimas, o de ahí desprende? El artículo 43 lo que regula es la libertad de industria, comercio y trabajo. Por ahí se los explico. Entonces, ya tenemos la regulación constitucional en materia de propiedad intelectual y por el otro lado, en materia de propiedad industrial, de derecho mercantil propiamente dicho. Encontramos entonces que la propiedad industrial hace referencia a las cosas, a las mercancías, a toda esa creación que tiene el hombre y que la materia prima la viene a constituir y a transformar en mercancía. Mientras que el derecho de autor y derechos conexos pues se refiere a la protección de las creaciones del intelecto. Eso ya lo tienen que saber ustedes porque es mercantil 1. Sin embargo, aquí lo vamos a ver
en contratación. Entonces encontramos que en la contratación tenemos esa particularidad de poder observar que hay libertad, ¿verdad? En mercantil hay libertad para realizar el comercio. Por eso se establece libertad de industria. Es la transformación de los bienes, la transformación de la materia prima en mercadería, en mercancía. El comercio es llevar esa transformación de la materia prima que hace la industria al mercado. Y entonces ahí está la libertad de contratación. Encontramos que vamos a vender, que vamos a comprar, que el objeto real de la contratación va a ser la mercancía y por el otro lado el precio como contraprestación de esas mercancías, si fuera una compraventa, por ejemplo. O la prestación de servicios, porque también hay contratos de servicios. La contratación de servicios y la contraprestación del pago del servicio, ¿verdad? O de los bienes. Y por el otro lado, también en el 43, como preguntaba Diego, está la libertad de trabajo. ¿Por qué? Porque para transformar la materia prima en la industria y que produzcamos bienes, productos, servicios o mercancías, necesitamos mano de obra y ahí entra el trabajo. Y para llevarlo al mercado, ya hubo el trabajo de los trabajadores. Entonces, por eso se establece en el epígrafe la libertad de industria, comercio y trabajo, porque van aunados en el círculo mercantil, ¿verdad? Si no hay trabajo, no hay industria. Si no hay industria, no hay comercio. Eso quiere decir el artículo 43 constitucional. Ahora, ¿qué pasa en el Código de Comercio y en otras leyes ordinarias? Que venimos a desarrollar ese contenido constitucional. Y entonces ya aparece la contratación, sus elementos, las formalidades o no, en el Código de Comercio. El Código de Comercio, como ustedes ya lo conocen, está integrado por 4 libros. Un libro que refiere a los comerciantes individuales, sociales y auxiliares de comercio, que es el primero. Las obligaciones profesionales de los comerciantes, obligaciones registrales, por ejemplo, que es el segundo. Esas cosas mercantiles en su título primero de los títulos de crédito, que es el tercero, y ahora que van a escudriñar más ampliamente, porque algunos contratos para los que estuvieron con nosotros en el semestre anterior, ya agotamos algunos contratos con títulos de crédito. Pues ahora los veremos a la inversa. Lo veíamos como el título de crédito que nace del contrato y ahora lo vamos a ver como el contrato que da lugar al nacimiento de títulos, ¿verdad? A contrario sensu. Entonces, pero ustedes ya lo saben. Entonces encontramos que ahí se da el círculo mercantil. Encontramos industria, encontramos trabajo y encontramos comercio. Eso le interesa al derecho mercantil. Les decía, van a escudriñar el libro cuarto, porque ahí es de las obligaciones y contratos mercantiles. Vamos a ir encontrando que hay principios filosóficos que regulan las obligaciones y los contratos mercantiles, es decir, que se deben de manifestar y se deben de cumplir en el contenido de la creación de contratos mercantiles para que se mantengan las buenas y rectas intenciones de los contratantes. Por ejemplo, hacían alusión ahí a la publicidad falsa. Eso no es una situación que debe manifestarse en el derecho mercantil, pero sí se da en el comercio. No lo podemos obviar, se da. Pero ahí viene la ley de protección al consumidor y usuario. ¿Cuál sería, por ejemplo,
algo que está en contra de la verdad sabida y la buena fe guardada, que son principios filosóficos que sirven de pilares de las obligaciones y contratos mercantiles, pero no son los únicos, hay otros principios. Pero si ustedes se van al libro cuarto, lo primero que van a encontrar en el artículo 669 son los principios filosóficos de la verdad sabida y la buena fe guardada. Y van a encontrar que esos son los pilares del derecho mercantil, no solo de contratación, sino de toda negociación mercantil. ¿Por qué? Porque debe existir buena fe entre los contratantes, debe existir verdad sabida. Si un producto tiene una falencia, debe de darse a conocer. Si un producto no va a tener los logros que usted quisiera, el vendedor o el comerciante debe hacérselo notar. Esa es verdad sabida. Eso es tener buena fe. Entonces, vean ustedes, alguien hablaba de la publicidad falsa. ¿Qué sería publicidad falsa para las damas, pero hoy también para los jóvenes que se van a vivir solos y que entonces asumen su responsabilidad de que hay que lavar la ropa y que hay que mantener la casa limpia, etcétera, y ordenada? Ustedes ven en la televisión y hay un detergente que metemos las piezas de ropa en el detergente, las ingresamos a un contenido de detergente y cuando usted saca la pieza está blanca totalmente. Y usted cuando la ingresó estaba sucia, tenía lodo porque era invierno, etcétera. Eso lo ve usted en la televisión. Pues usted inmediatamente se va al mercado o al supermercado y adquiere ese producto. Resulta que cuando lo lleva a la casa no le da esos efectos. La camisa blanca no sale blanca, sale beige o amarilla. Entonces ahí hay publicidad falsa. Eso es publicidad falsa, ¿verdad? Entonces, ¿hay protección frente a la publicidad falsa? Sí, en la ley de protección al consumidor y usuario. Ahí lo tenemos, Ronaldo, ¿sí? Entonces, vean, ahí hay protección. Eso va a significar que es contrario a la buena fe guardada y a la verdad sabida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a escudriñar el contenido del libro cuarto, donde usted no había descansado mucho tiempo su vista, que es obligaciones y contratos mercantiles, ¿verdad? Y tiene un apartado de disposiciones generales. Esas disposiciones generales se encuadran perfectamente en la unidad primera de nuestro programa, que es el contenido de teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Entonces nos llevamos la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles al libro cuarto. Y entonces vamos a encontrar que ahí va a dar inicio esa teoría general. Está solo en los primeros artículos en un apartado condensado antes de llegar a contratos en particular. La verdad es que no. Ahí hay buena parte de la teoría general que vamos a ir viendo en principio, pero también podemos encontrar más adelante, ya estando en contratos en particular, contenido que sea de teoría general de obligaciones y contratos. Entonces los voy a molestar a alguien que nos lea, por favor, el artículo 5 del Código de Comercio, porque ya vimos constitucional. Ahora vayámonos al Código de Comercio. Yo creo que es el artículo 5. Alguien que nos lea. ¿Es el negocio mixto? Así es. Ok, si gusta, yo con mucho gusto lo puedo leer. Artículo 5. Gracias. Negocio mixto.
Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Muy bien. Entonces ahí Emily nos leyó en la computadora, creo yo, el negocio mixto. Y Es lo que debe no de tengo tener. mis lentes. Fíjese que no tengo mis lentes y la letrita del código está muy chiquitita, mire. Entonces no, me auxilié de la computadora. Vaya, bien. Gracias. Vaya, ya vieron que los controlamos, sí, tan fácil que eso. Entonces, es el recorrido que tenemos. Entonces, vean, ahí tenemos el negocio mixto. Establece la norma que con comerciantes y particulares el negocio será mixto. ¿Es mercantil el negocio? Sí, porque hay comerciantes. Entonces, volvemos al punto. El negocio mercantil se va a dar entre comerciantes y comerciantes. El negocio mercantil se va a dar entre comerciantes y particulares. Con un comerciante que participe de la negociación mercantil, de la negociación jurídica, ya el negocio es mercantil. Y en ese caso estamos frente al mercantil mixto. Y el negocio jurídico entre particulares es negocio civil. Sí, Ana Lucía. ¿Qué manda? ¿Usted quería decir algo? Ay, ahí está calientito, mamá. Ana Lucía la molesta. Vaya, mamá. Ana Lucía. Ana Lucía Rodas. Ya, gracias, Ana Lucía. Entonces encontramos ahí el negocio mixto, el negocio puro, que es mercantil, algo así, Byron, y el negocio civil, ¿verdad? El negocio jurídico civil. Ahora, ¿ustedes qué hicieron? Analizar eso y diferenciar eso. Entonces ya tienen actividades diferenciadoras y análisis del derecho, porque el derecho hay que pensarlo. Entonces ahí tenemos nuestra Constitución y nuestro Código de Comercio. Una ley constitucional y una ley ordinaria, ¿verdad? Entonces ahora vayámonos a la ley de derecho de autor y derechos conexos. Alguien que ya la tenga por ahí. Por hoy se vale que la tengan donde sea y la que sea, pero ya después sí es bueno que la tengan en papel. Sí, licenciada, Carmen. Aquí la tengo, licenciada. Muy bien. Por ahí vamos después, Marta Julia. ¿Qué tenemos en el artículo 84? ¿Lo puedo leer? Solo el epígrafe. Contrato de edición. Muy bien. Ahí tenemos contratos. Marta Julia, miremos qué tenemos en el 93, yo creo. Ahorita, licenciada. Que me perdí, pero en el 93, anuncio de... ¿En el Código de Comercio, licenciada? No, en la ley de derecho de autor. Ah, muy bien. Perdón, licenciada, sí, no lo tengo, perdón. Pues no buscarlo, pero no puedo buscarlo, licenciada, en la computadora. Perdón. Ah, bueno. Gracias. Por ahí Leonel nos lo estaba indicando. Artículo 93, contrato de representación o de ejecución pública. Ahora miremos qué tiene, qué contiene solo el epígrafe. 100, 101, yo creo. Otro contrato, díganme cuál es.
Contrato de fijación de obra, licenciada. Muy bien, Darcy, contrato de fijación de obra. Lo que quiero es que vean que ahí hay contratos, entonces nos va a servir. Ahora regresemos al Código de Comercio y van a verificar ustedes. Del artículo 1 en adelante, vamos a ver en principio el primero, artículo 1, y van a encontrar ustedes que está la aplicabilidad, lo que nosotros le denominamos supletoriedad de la ley. Alguien que nos lea el artículo 1. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Muy bien, gracias, Leonel Antonio. Lo que necesito es que observen. Estamos hablando de contratos civiles, nos estamos siguiendo a civil, pero tenemos autorización de la ley. Y entonces nos vamos al artículo 1 del código. Ahí estamos en teoría general del derecho mercantil. Y si nos vamos al 669, les decía yo, encontramos ahí que tenemos los principios filosóficos que son los pilares que sustentan el derecho mercantil. Si ustedes ven ahí su código en su libro 4, obligaciones y contratos mercantiles. Si ven su título 1, y si tienen por ahí su lápiz o con qué hacerle ahí su anotación, título 1, disposiciones generales. ¿Se lee así en su título 1? Sí. Sí, licenciada. Entonces Sí, le licenciada. pueden colocar ahí para que tengan un referente. Muy bien, Lizzy. Que tengan un referente, colóquenle ahí teoría general de obligaciones y contratos mercantiles, donde tienen su título 1. Y entonces ya van a saber que ese contenido que está ahí pertenece a la teoría general de los contratos mercantiles. Y si hay contratos, hay obligaciones. Ahora, si ustedes leen así muy rapidito los epígrafes que están a partir del capítulo único de las obligaciones en general, que eso también es teoría general, por eso lo colocamos arriba, a partir del 669, leemos solo epígrafe, principios filosóficos, representación aparente, formalidades de los contratos, solo por leer 3 epígrafes, pero ustedes lo van a hacer en todo el articulado hasta llegar al 694. Y entonces van a ubicar ustedes que del 669, ya vimos en el 1, y si seguimos buscando van a ver más, pero ya yéndonos a obligaciones y contratos en específico, la teoría general la ubicamos del 669 en adelante hasta el 694. Todo ese articulado y esa normativa es de teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Ahora bien, hago esta salvedad. ¿Será que solo ahí vamos a encontrar teoría general de obligaciones y contratos? No. Puede ser que hablando de la compraventa, que es el 695 en adelante en su epígrafe, encontremos algo de teoría general. Que en depósito mercantil encontremos algo que aplica a otro contrato.
que el suministro y el estimatorio, que son contratos, nos puedan dar contenido aplicable a otro contrato. Si ese es el caso, entonces ahí estaremos frente a contenidos de teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Lo que yo quiero es que hoy comprendan que la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles significa ese contenido aplicable a todos los contratos mercantiles. Ese sería el punto medular. Entonces, eso para la primera parte. La segunda parte la iniciamos en el 695, en su título segundo, contratos mercantiles en particular. Aquí estamos en la segunda unidad, si ustedes ven su programa y ven cómo todo lleva un hilo conductor. Eso tienen que aprender ustedes a hacer para estudiar. Si no, uno estudia solo desde un enfoque, solo desde un lugar, y cuando ya estudiando más profundamente uno encuentra otras cosas, uno dice, ay, sí, pues, sí, aquí está lo que decía la licenciada, ¿verdad? Nunca lo encontré antes, ¿verdad? Nunca había estudiado, ese es el punto. Entonces, ahí tenemos, si ustedes se dan cuenta, la primera unidad, 694 hacia atrás. 669 adelante hasta el 694 y más, ¿verdad? Segunda unidad, contratos mercantiles en particular. ¿Dónde tenemos contratos mercantiles en particular? En el título segundo. Entonces ahí van a estar con su segunda unidad. Y podemos mencionar contrato estimatorio, contrato de suministro, compraventa mercantil, depósito mercantil, contrato de transporte, contratos de reporto, con operaciones de crédito, contrato de seguros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos contratación. Solo por mera curiosidad. Mire, ya llegamos del 669 al 694, teoría general. Hay más adelante, sí van a encontrar más. Pero ahora nos incursionamos en contratos mercantiles en particular. Por mera curiosidad, vea usted que inicia en el 695. Dedíquese a hojear su código. Y los que lo tienen en compu, pueden ahí la compu, vayan dándole con el cursor hacia abajo y ubiquen el contrato de seguro. Cuando lo encuentren, por favor, me avisen. Estoy haciendo exactamente lo que ustedes debieran hacer. El artículo 699, ¿esa? 699. 99, ajá. Pero usted tendrá que seguir hojeando porque si leemos el 1020, ahí tenemos reaseguro. Tiene relación con el seguro, obviamente. Artículo 874. Adelante más. Si ustedes se ubican en el 874 que nos habían dicho, es el capítulo 10º del contrato de seguro. La sección primera tiene disposiciones generales del contrato de seguro. Y la subsección primera es de la celebración del contrato. Aunque eso está mal dicho, los contratos no se celebran. Los contratos se autorizan, se realizan. Se celebran los 15 años, la boda, el cierre del 10º semestre, ¿verdad? Licenciada. Entonces tenemos ahí. Sí, Zaira. Gracias. Licenciada, ¿pudiera hacer el artículo 887? Si ustedes se van al 874, ahí empezamos con el contrato de seguro. Pero el 877 tiene aseguradores.
Y si ustedes siguen al 887 está la póliza, que es del seguro. Y si ustedes siguen, tenemos obligaciones de las partes del contrato de seguro, clases de seguro, prueba del contrato de seguro. O sea que sigue el seguro. A lo que quiero llegar, hay nulidad, rescisión y reducción del seguro. Pero a lo que quiero llegar, hay clasificación de contratos de seguro, seguro contra daños, contra incendios, seguro ganadero, seguro industrial, seguro de transporte. Vean que sigo con el seguro, les decía, agrícola y ganadero, el seguro de responsabilidad civil, seguro de automóviles, seguro de personas. Y mire, hablando del seguro de personas, llegamos al 1019. Lo que quiero es que vean ustedes del 695 al 1000, ¿qué les digo? Al 1000. Sería hasta el 1038, Liz. Al 1038, exacto. 1038, al ¿verdad? 1038, sí. Del 669 al 1038 tenemos contratos en particular. ¿Ya vieron? Entonces, y empezamos en el 669, ahí se recuerdan. Pero del 695 al 1038 tenemos contratos en particular. Pero eso todavía no es todo, porque hay una reforma y adición al código, y entonces nos aparece otro contrato todavía después del 1039, del 1040 en adelante. ¿Qué contrato aparecerá ahí? ¿Qué contrato encontrarían ustedes ahí? ¿Será el contrato de sociedades de emprendimiento, Ligra? El contrato de sociedad mercantil, ese es. Y entonces ya en formas de sociedad mercantil encontramos el contrato de sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Es decir que, por ejemplo, para ustedes entenderlo mejor, si en su tiempo no lo vieron, porque eso es del 2018. Todavía sí lo tuvieron que haber visto porque ustedes no habían ingresado a la facultad cuando eso fue modificado y adicionado. Entonces, para entenderlo mejor, en el 1040 pueden colocar ustedes ahí a la par el artículo 10 del Código de Comercio, porque esta es una forma de sociedad mercantil, pero la sociedad es un contrato de acuerdo al 1728 del Código Civil. La sociedad es un contrato por el que dos personas convienen o más en poner en común sus bienes, realizar actividades económicas y dividirse las ganancias. ¿Cuáles son las formas de sociedad mercantil? La sociedad de emprendimiento. ¿Dónde están reguladas las formas de sociedad mercantil? En el artículo 10 del Código de Comercio. ¿Qué es el contrato? ¿Qué es la sociedad? Pues lo tenemos en el 1728 del Código Civil. Ahí estamos aplicando el artículo 1 del Código de Comercio. Entonces lo traemos a cuenta en el artículo 1040 y ahí en su margen derecho o izquierdo, colóquele usted ver artículo 10, Código de Comercio. Ahí están formas de sociedad mercantil. Y si usted hace eso en la explicación que dé, si le preguntan sociedades en su privado, van a decir, ay, cómo sabe, ¿verdad? Y no saben que usted ahí tiene su anotación. Para eso sirven, esos son chivos legales. Entonces encontramos ahí que
tenemos contratos. Entonces, miren hasta dónde llegamos con los contratos. Llegamos del 1040 al 1055. Todavía hay contrato en particular, porque ahí está la sociedad de emprendimiento regulada. Entonces, todo esto del libro cuarto es contratos, obligaciones y contratos en particular. Eso lo vamos a estar viendo ya en sus inicios de la teoría general de los contratos el próximo día. Los invito a que tengan su código en su soporte de papel y los lentes a la mano ya por ahí para que puedan ir ahí sí que al día con su aprendizaje. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ustedes la harán. ¿Algún comentario? Siempre ahí se recuerdan que tenemos un primer parcial, un segundo parcial, el primero de 30, el segundo de 40 y un examen final de 30. Si hay dudas, ustedes me indican, si hay comentarios, si hay inquietud. Ahora si no, pues igual nos quedamos hasta aquí hoy y que tengan buena noche. Feliz noche, licenciada. Sí, Débora. Gusto en saludar. Feliz noche, Hasta luego. licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Feliz noche. licenciada. Saludar, Kelly. Adiós. Feliz noche, licenciada. Hasta Mucho luego, gusto. Liz y Lester, a todos. Buenas noches, licenciada. Igualmente, Perdone. Débora. Tengo una duda, licenciada. Sí, No dígame. me quedó claro la forma de cómo va a ser el examen. No sé si podría explicarme, perdone, porque no estuve el semestre pasado con usted. Gracias. Mire, la forma del examen la tratamos un poquito antes de cuando vayan a hacer los exámenes. Lo que hoy decimos nada más es que estamos sujetos a un primer examen parcial que está ponderado en 30 puntos. Un segundo examen parcial ponderado en 40 puntos, ahí tiene usted 70, y un examen final en 30 puntos le da 100. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle, que tenga buena noche, Débora. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Igualmente, qué gusto saludarles. Feliz noche, licenciada.